Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar los principios básicos acerca de las fracciones. En primer lugar vamos a recordar los términos de una fracción. Aquí lo tenemos, toda fracción tiene dos términos representados con una n mayor, una d mayor. La n mayor estaría representándonos al numerador y la d mayor o d mayúscula estaría representándonos al denominador. Ahora, cada uno de ellos, ¿qué explicación o qué función cumplen dentro de una fracción? Fíjate, si nosotros por aquí, por ejemplo, imaginamos tener ya aquí hacer una determinada gráfica, por decir, vamos a imaginar así que esto salga completamente bien, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuerpo entero. Fíjate que aquí lo dividimos en tres partes iguales. Vamos a suponer que está dividido en tres partes iguales. Entonces, si nosotros marcamos dos partes de estas tres, estamos hablando ya de una fracción. Fíjate, todo ha sido dividido en tres partes iguales, ¿no? Esas tres partes iguales es el valor del denominador. Y las partes que he marcado, en este caso 2, eso sería el valor del numerador. O sea que para este caso tendríamos la siguiente fracción. La fracción que corresponde para este caso sería, he marcado 2 de un total de 3. Por eso a veces vamos a encontrar problemas o ejercicios donde dice qué parte, que es lo mismo que decir qué fracción. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos, podemos aquí escribir lo siguiente. El denominador, el número total de partes, ¿no es cierto? Sería el número total de partes en que se ha dividido prácticamente la unidad, número total de partes. Mientras que el numerador sería las partes que se toma, el número de partes tomadas o si se quiere, sombreadas, como quieras, ¿no? Tomadas. Entonces, eso es lo que tendríamos, ¿ya? El numerador y el denominador, entonces, están prácticamente ligados a la misma figura. Repetimos, el denominador viene a ser el número total de partes en que se ha dividido la unidad y el numerador viene a ser el número de partes tomadas o de repente marcadas, etcétera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta expresión, 3/4, eso ya nos está indicando, nos está obligando a hacer una gráfica. En esa gráfica vamos a suponer que sea un círculo, ¿no? Entonces vamos a dividir en 4 partes. Ahí están las 4 partes. Imaginamos que son iguales y de ellas tenemos que marcar 3. Marcamos una, marcamos 2 y marcamos 3. 3/4, ¿no es cierto? El asunto sería cómo hacer el gráfico si tengo o si me indican 4/3. Fíjate, 4/3. Entonces, esto tendría que hacerse de la siguiente manera. Si utilizamos un rectángulo más o menos, lo dividimos en tres partes iguales. Ahí está, mira, fíjate. Y aquí no nos alcanzaría prácticamente para tener 4. Entonces tenemos que crear otro rectángulo que también dividimos en tres partes iguales. Fíjate, si nosotros tenemos aquí que marcar las tres partes iguales, ¿cuánto sería esto? Sería 3/3, ¿no es cierto? Porque hemos dividido nuestra figura en tres partes iguales y hemos marcado 3. Pero para 4/3 nos faltaría una. Entonces en la siguiente unidad nosotros también lo dividimos en tres partes y marcamos solamente lo que falta. Esto sería 1/3. Y fíjate que 3/3 más 1/3 nos daría exactamente los 4/3 que estábamos queriendo graficar. Eso es lo que tendríamos en cuanto a los términos de una fracción, ¿no es cierto? Entonces recuerda que ya sea propia o impropia la fracción, tiene una gráfica, ¿sí? Toda fracción tiene dos términos, el numerador que nos indica el número de partes tomadas, sombreadas, ¿no? Y el denominador que sería el número total de partes en que se ha dividido la unidad. Revisamos esa parte también que vendrían a ser las clases de fracciones.
Recuerda bien sobre la clase de fracciones, ¿no? Hay fracciones propias y fracciones impropias. En el caso de las primeras, en la fracción propia, recordamos que es aquella fracción donde el numerador es menor que el denominador. Numerador menor que el denominador. Entonces, aquí podríamos hablar de, por ejemplo, 1/3. Numerador menor que denominador. O de repente de 8/11. ¿Te das cuenta? Numerador menor que denominador. O de repente de 7/25. Bueno, definitivamente aquí tenemos nosotros la formulita, digamos así, ¿no? La relación que hay entre ellos. Numerador menor que el denominador. Y aquí hemos visto los ejemplos. ¿Cuándo o a qué llamamos fracción impropia? Todo lo contrario, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar que el numerador es mayor que el denominador. Si el numerador es mayor, entonces, por ejemplo, si aquí tengo un 7, debajo puedo tener cualquier valor menor que 7. Claro, por ejemplo, 7/3, o podríamos hablar de 11 décimos, 11 octavos, 23/22, etcétera, ¿no? Lo que se quiere es que se cumpla con esta condición de que en esa fracción el numerador tiene que ser mayor que el denominador. Entonces aquí tendríamos prácticamente la relación que hay entre el numerador y denominador en una fracción propia y en una fracción impropia. Otra clase o otra pareja de clase de fracciones sería la llamada decimal y la ordinaria. Recuerda que una fracción decimal es aquella cuyo denominador, el denominador, ¿no?, es una potencia de 10. No he dicho múltiplo de 10, he dicho potencia de 10. Mientras que la fracción ordinaria es aquella donde el denominador no es potencia de 10. A ver, vamos a ver los ejemplos. Mira, una fracción decimal sería 7 sobre 100. Claro que sí, porque 7 no interesa en este caso, me interesa ver el denominador. ¿El denominador es una potencia de 10? Claro que sí, porque 100 es 10 al cuadrado. Si por aquí ponemos, por ejemplo, 13 sobre 10, ¿será o no será una fracción decimal? Claro que sí, porque 10 es 10 a la 1, y eso está en el denominador. Entonces aquí hablamos de una fracción decimal. Si por ejemplo tuviéramos 121 sobre 10.000. Fíjate cuántos ceritos hay abajo. Hay 4 ceros. Entonces esto es 121. El numerador sería 121 y el denominador sería 10.000, que equivale a decir 10 a la cuarta. Y 10 a la cuarta es una potencia de 10. Por lo tanto hablamos de que es una fracción decimal. Mira, en la fracción ordinaria, a diferencia de la primera, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente su denominador no es potencia de 10. Entonces yo puedo poner 7 sobre 20. Y aquí viene de repente la aclaración. Profe, pero 20 tiene algo que ver con 10. Claro, 20 es múltiplo de 10, pero no es potencia de 10. Las potencias de 10 son 10 a la 0, que es 1. No se toma en cuenta en este caso porque nos daría un entero. 10 al cuadrado, 10 a la 1, que es 10, 10 al cuadrado, que es 100, 10 al cubo, y no vamos a encontrar a 20. 20 es múltiplo de 10, pero no es potencia de 10. Por lo tanto, 7 sobre 20 no sería, entonces, una fracción decimal, sería una fracción ordinaria, ¿cierto? Aquí ponemos otra, por ejemplo, 17 sobre 35, ¿no? Tampoco, ¿no? O 41 sobre 37, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo que tenemos prácticamente fracciones ordinarias. El tercer grupo que tenemos aquí serían las llamadas fracciones reductibles y fracciones irreductibles. ¿Cuándo existe una fracción irreductible? ¿No? Irreductible, numerador y denominador, ¿cómo son? Primos entre sí. Ahí está. Numerador y denominador primos entre sí. ¿Cuándo dos números serán primos entre sí? Dice, dos o más números son primos entre sí
cuando el único divisor que tienen en común es la unidad, ¿no? Entonces, si de aquí ya estamos acotando de que el numerador y el denominador son primos entre sí, lógicamente la reductible es cuando numerador y denominador no son, ¿no es cierto? No son primos entre sí. Fíjate, ¿no? A ver, veamos los ejemplos que nos aclaran bastante. Dice, fracción reductible, 20 sobre 60. ¿Puedes reducirlo? Claro que sí. Puedes sacarle mitad, mitad, y te saldría 10 sobre 30, ¿no? O de repente podría sacarle décima, décima, y saldría 2 sextos, ¿no? O sacarías veinteava, veinteava, y te saldría un tercio, etcétera, ¿no? O sea que hay, en este caso, algo que dividir, porque hay divisor común, ¿verdad? En cambio, en la fracción irreductible, dice que numerador y denominador primos entre sí. Por ejemplo, 17 sobre 19. Entre ellos no hay nada. El único divisor común es la unidad. Si tengo 20 sobre 21, ¿no es cierto? El 20 tiene como divisores al 1, al 2, al 4, al 5, al 10, al 20. El 21 tiene como divisores al 1, al 3, al 7 y al mismo 21. Te das cuenta que el único divisor común es la unidad. Esa es la característica de las fracciones irreductibles. No se pueden reducir, ¿no? 70 sobre 72. ¿Qué te parece? 70 sobre 72. ¿Será o no será fracción irreductible? No, no, esta no es fracción irreductible. Esta es reductible porque tiene mitad, mitad, etcétera, ¿no? Entonces, esta no. Pero si le ponemos aquí un 1, ahora sí ya es una fracción irreductible, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos. Muy bien, otra pareja de fracciones son las llamadas fracciones homogéneas. Fíjate, fracciones homogéneas. Dice que las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Igual denominador. Y las heterogéneas son las que tienen diferente denominador. Veamos el caso de las primeras. Aquí ya se trata no de una, sino de varias, ¿no? Por ejemplo, si tengo 2 treceavos, ¿no? 5 treceavos, 19 treceavos, etcétera. Todas las que tengan así el mismo denominador, prácticamente son llamadas fracciones homogéneas, igual denominador. Mientras que las otras, en este caso, las de diferente denominador, esas son llamadas heterogéneas. Por ejemplo, 3 quintos, 7 onceavos, 9 sextos, 6 novenos, etcétera, ¿no? Estas serían las llamadas fracciones heterogéneas. Observa, los denominadores son diferentes. En cambio aquí, en las homogéneas, los denominadores son iguales. Bien, explicamos algo sobre el número mixto. Fíjate que el número mixto se origina pues a partir de una fracción impropia que ha sido dividida, ¿no? Y encontramos lo siguiente. Por ejemplo, aquí, mira, si tenemos 7 tercios, ¿no? A partir de esta fracción impropia, o sea, cuyo numerador es mayor que el denominador, podemos hacer la siguiente división. 7, la división entera, ¿no? Sería 2 por 3, 6. Resto 1. Este numerito que está aquí va grande, ahí en el centro, ¿no? El residuo va al numerador y el 3 va al denominador. Ahora fíjate lo que pasa aquí. Si nosotros hubiéramos escrito así, 2 más 1 tercio, daría lo mismo, ¿no? Porque mira, 3 por 2, 6 más 1, 7 sobre 3. Y mira por acá, para resolver esto se supone que aquí hay un 1. 3 por 2, 6 más 1, 7. Y 1 por 3 también es 3. ¿No es cierto? Entonces puedes escribirlo de esta manera o puedes escribirlo de esta otra, igual. Número mixto. Siempre el número mixto está compuesto, digamos así, está conformado por una parte entera y una fracción. Parte entera y una fracción. Por ejemplo, 10 enteros, 1 noveno. ¿No es cierto? Esta sería un número mixto.
Lo llevamos a fracción multiplicando. 9 por 10, 90 más 1 sería 91 sobre 9. O sea que se mantiene el mismo denominador, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, a ver un último ejemplito, 7 enteros, 1/5. En este caso, recuerda 5 por 7 más 1, ¿verdad? 5 por 7 más 1 sobre el mismo 5. Entonces, esto ya se cambió. El número mixto lo hemos pasado a fracción. Nos saldría 5 por 7, 35, más 1, 36 sobre 5. Esa sería prácticamente la equivalencia fraccionaria de ese número mixto. Bien, aquí también tenemos otro grupo de fracciones. Las fracciones equivalentes por simplificación y las fracciones equivalentes por amplificación. ¿Cuándo las fracciones equivalentes serán por simplificación? ¿No? Cuando utilizamos la división, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a tener aquí un 40 y por aquí un 70, ¿no? Fíjate, nosotros le podemos sacar mitad y mitad y eso nos daría prácticamente 20 sobre 35, ¿no? Pero también sería, si le sacamos décima y décima, sería también 4 sobre 7, ¿no? Eso es lo que tendríamos. ¿Y cómo lo podemos comprobar? De esta manera, mira, en aspa, 35 por 40, ¿cuánto sería? 1400. Y 20 por 70 también sería 1400. O sea que estas fracciones son equivalentes por simplificación en este caso, ¿no? Fíjate, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, nos olvidamos de esta parte y salteamos, ¿ya? 40 por 7 sería 280. Y 4 por 70 sería 280. Estamos notando con claridad de que estas tres fracciones, por lo menos estas tres, son fracciones equivalentes por simplificación, ¿no? Ahora, ¿cuándo se habla de fracciones equivalentes por amplificación? Se habla de fracciones equivalentes por amplificación cuando las conseguimos multiplicando. Por ejemplo, vamos a poner aquí 2 tercios, ¿ya? ¿Quiénes saldrían? Aquí sale n, ¿no? Mira, a ver, 2 tercios. ¿Qué tal si multiplicamos por 2? Tendríamos 4. Y aquí multiplicamos por 2, tendríamos 6. ¿No? Y si hacemos el aspa, 6 por 2, 12. 3 por 4, 12. Fracciones equivalentes. Hemos multiplicado por 2 y por 2. ¿Qué tal si ahora multiplicamos por 3? 2 por 3, 6. 3 por 6, 3 por 2, perdón, sería 2 por 3, 6. Y 3 por 3 sería 9. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Claro, si simplificamos, volvemos a la parte inicial. Tercia, 2, tercia, 3. O en aspa, 2 por 9, 18. 6 por 3, 18. Mira pues, 2 por 5 sería 10. 3 por 5 sería 15. En aspa, 2 por 15, 30. 10 por 3, 30. Y así podríamos ir construyendo n fracciones equivalentes por amplificación. Bueno, ¿qué es lo que se ha formado aquí? En este caso, se ha formado toda una clase de equivalencia, donde 2 tercios, por ser fracción irreductible, sería la fracción canónica. Esa sería la llamada fracción canónica. Cuando comparamos fracciones, es cuando queremos prácticamente ver quién es mayor, quién es menor o si son iguales. Veamos un primer caso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 3 quintos, ¿no? Y quiero saber qué relación guarda con, a ver, con 9 cuartos, ¿no? Podemos utilizar el aspa y decir, ¿ve? 4 por 3, 12. 5 por 9, 45. ¿Ah? Fíjate, este 12 pertenece a esta multiplicación. O sea, este 12, si se quiere, lo ubicas por acá. Ya está. Y 5 por 9, 45. Ahora ya te olvidas de las fracciones y mira las partes superiores. 12 y 45. ¿Quién es menor? El 12. Entonces aquí va a ir el signo menor que. ¿Entendido? A ver, ¿qué pasaría si tuviéramos 7 novenos y por aquí tuviéramos 11 quintos? Igual, ¿no? 5 por 7, 35. 9 por 11, 99. Y encontramos que, que 7 novenos es menor que 11 quintos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos. Esas son las comparaciones.
¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, aquí 2 onceavos y aquí lo comparamos con 22 121avos? Fíjate, 121 por 2 sería 242, ¿verdad? 242. Y 22 por 11 también nos daría 242. Entonces, ¿cómo son estas expresiones? Son equivalentes o iguales, ¿no? ¿Qué ha pasado realmente? Si nos damos cuenta, aquí hay un 2 multiplicado por 11, sería 22. Y un 11 multiplicado por 11 sería 121. Recuerda entonces que a ambos se le tiene que multiplicar por un mismo factor para que mantengan esa igualdad, ¿no es cierto? A ver, un ejemplito más por aquí. Si tuviéramos cantidades como la siguiente, 2 sobre 17, ¿no? Y por aquí 3 sobre 17. Fíjate que son fracciones de igual denominador. Tenemos aquí 17 por 2 sería 34 y 17 por 3 sería 51. ¿Quién es mayor? Lógicamente el 51. Entonces 2 17avos es menor que 3 17avos, ¿no? Si tuviéramos cantidades con igual denominador, con igual numerador. Por ejemplo, aquí le ponemos 20 a esta fracción y a esta otra también le ponemos 20. Pero diferentes denominadores. Aquí le ponemos 7 y a esto le ponemos 5. ¿No es cierto? Ahora queremos ver qué va aquí en el centro. Entonces, 5 por 20 sería 100 y 7 por 20 sería 140. Y notamos que 100 es menor que 140, por lo tanto el signo que debe ir aquí es el signo menos, ¿no es cierto? A ver, y si tenemos por aquí, por ejemplo, 7 novenos y lo comparamos con, a ver, con 7 veinteavos, ¿qué pasaría, no? A ver, fíjate, 20 por 7 sería 140 y 9 por 7 sería 63. Notamos que 140 es mayor que 163, por lo tanto concluimos que 7 novenos es mayor que 7 veinteavos, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos en el caso de comparación de fracciones. Lo que se busca en comparación de fracciones es ver quién es mayor que quién o si es que son iguales, ¿verdad? Una de las herramientas de trabajo muy importantes es la homogenización, ¿no? Y la homogenización, digamos que puede darse en varios aspectos. Queremos aquí mencionar básicamente dos. Un denominador múltiplo del otro, ¿no? Un denominador múltiplo del otro. Mira, a ver, cuando tenemos a un numerador múltiplo del otro, ¿qué pasaría? A ver, por ejemplo, vamos a tomar aquí lo siguiente. Si tenemos aquí 3 cuartos, ¿ya? Y aquí tenemos 7 octavos, ¿no es cierto? Ya sea para la suma o la resta, si queremos, por ejemplo, tener fracciones homogéneas, recuerda que este 4 lo puedes convertir en 8. ¿Cómo? Multiplicas por 2, ya, 4 por 2, 8, ¿no? Y a esto también, para que no se desequilibre, multiplicas por 2. Entonces, fíjate lo que ahora tienes. Ahora tendrías lo siguiente, ¿no? Tendrías 3 por 2, 6, sobre 4 por 2, 8, ¿sí? Y en el otro caso sigues teniendo 7 octavos. Pero observa los denominadores. Ahora son iguales, por lo tanto, se han homogenizado por que uno es múltiplo del otro. Se han homogenizado, ¿no? Porque uno es múltiplo del otro, ¿correcto? Uno es múltiplo del otro. Fíjate cuando los denominadores, un denominador es primo entre sí con el otro. O sea que los denominadores aquí, por ejemplo, 4 quintos. Y el otro denominador es 9 séptimos. Ya, pues aquí estamos notando claramente que los denominadores son iguales. O son diferentes, ¿verdad? Mira, 5, 7, no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Hacer un intercambio, ¿no? El 5 multiplicará al 7 y el 7 multiplicará al 5, porque son dos nada más, ¿no? Entonces aquí tendríamos, fíjate, tendríamos así, ve, 4 quintos, vamos a sacar su mínimo común múltiplo de ellos, ¿ya? De 5 y 7, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo?
5 por 7, 35, ¿no? Bueno, en este caso son primos entre sí, por eso podemos multiplicarlo, pero si no lo fueran, tendría que trazar aquí una rayita y decir quinta 1, séptima 1, ¿verdad? Bueno, también, ¿no? Ya está en 1, entonces 5 por 7, 35. Y ahora fíjate, ¿ah? 35 entre 5, 7, 7 por 4, 28. Ahí está 1, ¿ves? ¿Sí? Y el otro sería 35 entre 7, 5, 5 por 9, 45. Ah, o sea que ahora repartimos. Uno sería 28 sobre 35. Y la otra fracción sería 45 sobre 35. Y como pueden notar, ambas ya han sido homogenizadas, ¿no? Homogenizadas. Entonces, hablamos de dos clases de homogenización. La primera, la parte superior, notamos que son diferentes, ¿verdad? Mira, aquí tenías 3 cuartos y 7 octavos, pero de este 4 se puede producir un 8. ¿Cómo? Multiplicando por 2. Pero si multiplicas por 2 al denominador, al numerador también tienes que multiplicarlo por 2 para que no se desequilibre. Entonces tendrías ahora 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. ¿Y cuánto era la siguiente fracción? 7 octavos. Y notamos que son entonces homogéneos. El otro caso fue el siguiente. Tenías 4 quintos y 9 séptimos, ¿verdad? ¿Cómo son los denominadores? Primos entre sí. O sea, uno no es múltiplo del otro. No tienen nada en común, solamente la unidad. Entonces, mira, ahí tienen. Entonces, ¿qué hacías? Sacabas el mínimo común múltiplo de esos dos valores, ¿no? Y decías, el mínimo común múltiplo es 35. 35 entre 5 sería 7 por 4, 28. Punto y coma. 35 entre 7 sería 5 por 9, 45. Pero entonces esto se desagrega, ¿no? Una fracción es 28 sobre 35 y la otra fracción es 45 sobre 35. Y notamos que ya los denominadores son iguales, por lo tanto, se trata de haber homogenizado. Fíjate la siguiente parte. Fracción de fracción. ¿Qué cosa es una fracción de fracción? Por ejemplo, vamos a hacerlo gráficamente aquí primero. Fíjate que aquí tenemos una unidad, ¿de acuerdo? La hemos dividido en dos partes iguales. Entonces aquí es un medio, esto también es un medio. Pero resulta que esas partes las vuelvo a dividir. Mitad y mitad. Entonces ya toda la unidad ha sido dividida en 4 partes iguales, donde cada una de esas partes viene a ser un cuarto. O sea que aquí tengo un cuarto de la unidad, un cuarto de la unidad, un cuarto de la unidad y un cuarto de la unidad. En total, al tener un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, tengo 4 cuartos que equivale a decir la unidad misma, ¿cierto? Eso es exactamente lo que se entiende por fracción de fracción. ¿Cómo sería la forma en que representamos matemáticamente esto? Sería así, mira. Hemos hablado de hallar la mitad de la mitad, ¿cierto? De la unidad. ¿Te acuerdas que primero hallamos la mitad de uno? Y todo eso, ¿qué ha pasado? Le hemos vuelto a hallar ¿qué cosa? La mitad de ello. Bueno, la mitad de uno es un medio. Por un medio, esto nos daría un cuarto. Ahí está, fíjate. ¿eh? Por eso cuando te dicen así, ¿no? Vamos a hacer de repente un pequeño ejercicio por aquí. Cuando te dicen halle, ¿no? Halle la mitad de la tercia de, a ver, que sea puede 600. Este es 600 de la cantidad total. Entonces tú puedes hacer esto, ¿ves? La mitad de los de las significa por, ¿no? La tercera parte de los de las significa por 600, ¿no? Y ya sabes que se multiplican, imagínate que aquí hay qué cosa, un 1, ¿verdad? A ver, así, imagínate que aquí hay un 1. Entonces sería 1 por 600, sería 600, sobre 2 por 3 por 1 sería 6, y 600 entre 6 sería 100, ¿no es cierto? Así es, eso es lo que tendríamos, porque me están pidiendo
Me están diciendo halle la mitad de la tercia de 600, ¿no? Halle la mitad de la tercia de 600. Entonces nosotros hemos cumplido prácticamente con dar esa respuesta. De otra manera, si por ejemplo me dicen halle los 3/4 de los 4/5 de los, a ver que sea pues de los 5/7 de 280. Recuerda, de los, de las significa multiplicar. Entonces, por aquí tenemos lo siguiente, los 3/4, ¿no es cierto? Los 3/4. ¿De quién? De los 4/5, ¿sí? De los 5/7 de 280. Ahora nos damos cuenta que debajo de este 280 podemos ubicar, si queremos, si no lo sobreentendemos nomás, el 1. Y ya está. Entonces tendríamos 3 por 4 por 5 por 280, todo sobre 4 por 5 por 7 por 1. Pero antes de hacer eso, puedo darme cuenta que este 4 con este 4 se van, que este 5 con este 5 se van, ¿no? Mejor, ¿no? Y entonces me va quedando 3 por 280 entre 7 por 1. Y me doy cuenta que aquí hay un séptima, 7, de 7 a 1, y séptima sería 40. Entonces mi respuesta es 3 por 40, 120. ¿De acuerdo? 120. Eso es lo que tendríamos. Muy bien. Eso era la llamada fracción de fracción. Vemos nuestra última partecita que corresponde a la unidad. La unidad, como ya lo habíamos explicado anteriormente y como tú lo recuerdas seguramente, podría ser representado, vamos a empezar de la parte gráfica. Mira, pues, ahí está, ¿no? Entonces yo podría decir que la unidad es, si lo dividiendo en partes iguales, un medio, prácticamente sería 2 medios, ¿cierto? Pero si esta misma unidad yo lo hubiera dividido en 3 partes iguales, cada una sería un tercio y un tercio. Entonces aquí obtengo 3 tercios, ¿no es cierto? Eso es lo que tendría. ¿Qué pasaría si es que la unidad la divido en 5 partes? ¿Ah? A ver, vamos a dividir la unidad en 5 partes. Un poquito más grande vamos a hacerlo. Ya está, yo creo que es suficiente, ¿no? Aquí, a ver. Bueno, no lo borro. Entonces, continuamos. Continuamos por aquí con lo siguiente. Cambiamos de colorcito. Fíjate, aquí tendríamos entonces lo siguiente. Vamos a dividir esto en 5 partes iguales, ¿ya? A ver, 1, 2, 3, 4, salieron 6, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esto se puede decir que cada una, si sobreentendemos que son partes iguales, ¿no? Entonces esto sería 6/6. Y fíjate que 2 entre 2 es 1, 3 entre 3 es 1, 6 entre 6 es 1. Por lo tanto, la unidad puede ser representada como una fracción, donde el numerador y el denominador son iguales. Eso es lo que tendríamos en la unidad. Y eso nos va a facilitar de repente cuando se tengan que hacer ejercicios donde necesariamente puede aparecer eso de que un número aumentado en su mitad, ¿no? O un número disminuido en su tercera parte. Entonces, ahí, si me dicen un número aumentado en su mitad, yo trabajo con esto, pues, ¿no? Este es el número y tiene 2 medios, ¿no? Si ese número lo divido en 2 partes, cada una será un medio. Lógicamente, si al número le quito su mitad, quedará la otra mitad, ¿te das cuenta? ¿No? ¿Qué pasaría aquí? Si a la unidad le dividió en 3 partes iguales, mira, 1, 2, 3, aquí voy a hablar de esta parte, ¿no? 3 tercios, esa es la unidad. Pero ¿qué tal si a esa unidad le aumento su tercera parte? Le estoy aumentando uno de estos, ¿no? Uno de estos cuadritos. Entonces tendría 3 tercios más un tercio, 4 tercios, ¿te das cuenta?
Igualmente pasaría aquí abajo. Mira, aquí en esta última parte hemos dibujado la unidad dividida en 2, 4, 6 partes iguales. ¿Qué tal si me dicen cierta cantidad de dinero, ¿no?, se redujo en sus 2/6? Entonces yo lo divido todo en 6 partes y le quito 2 partes, me quedaría 4/6. Pero ¿qué tal si me dicen que la unidad ha sido dividida en 6 partes y le agrego 3/6? O sea que a esta cantidad le tendría, que son 6/6, le agregaría 3/6 y por lo tanto tendría 9/6, ¿no? Eso es lo que pasaría. Pues hay ejercicios que dicen así, ¿no? Donde se aumenta cierta fracción de sí misma o donde se le quita cierta parte de sí misma, ¿no? De esa manera yo creo que estaría prácticamente utilizándose bien esto de la unidad. Bueno, ahí nos quedamos, hasta una próxima.